Yo estaba Inicia, hablando, hermano Tomás, porque no no, escuchábamos nada. yo estaba hablando solo hacía rato. Bueno, Sí, eh, hermano. no, imagínate, esta oportunidad hay que aprovecharla porque esto no se ve todos los días en este horario. Bueno, hermanos, la reflexión está titulada Una promesa de sustento, ¿cierto? Esa es la reflexión de esta mañana. Un texto muy bonito que le hablamos ahí, donde Dios le Amén. habla a Israel y nos habla a nosotros, hermano. Si usted ahí puede leer el Salmo 37:23, dice la palabra que Jehová es la prueba de los caminos del hombre, ¿cierto? Y que por él son ordenados los pasos del hombre y él aprueba su camino. Entonces Dios es el que decide por dónde guía a una persona, por dónde lo pone a transitar, ¿cierto? Él es el que dirige sus pasos. Pero ¿a dónde vamos? Al texto siguiente. Porque el texto siguiente dice, cuando el hombre cayere, no quedará postrado. ¿Por qué? Hay una razón. Porque Jehová sostiene su mano, porque Jehová lo sostiene. Porque mire, hermano, algo importante. Primero le habla de camino. Primero, si nosotros lo miramos ahí en la Biblia, vamos a meditar, a mirar ahí, en el Salmo 37. Vamos a mirar lo que dice la palabra de Dios. Salmo 37, 23. Dice, por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Cuando el hombre caiga, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Primero le habla de camino, y por el camino se transita, pero no garantiza que todo salga 100%, ¿cierto? Ya quisiera uno, pues ya quisiera uno la perfección. Hay una religión que dice que son perfectos, justos. Hay una religión que son, mejor dicho, perfectos, pero nosotros sabemos por la Biblia que andamos en el camino de la perfección. Y que un día este cuerpo el Señor nos lo va a transformar y ahí sí pues seremos diferentes en la presencia de Él. Por ahora estamos en una lucha. Por ahora estamos en una batalla donde Dios va con nosotros. A pesar de nuestra falencia, a pesar de tu caída, a pesar de tu quebranto, Dios ha prometido estar con nosotros. Le habla de camino, el texto habla de camino, pero habla de caídas, porque en el camino hay caídas. A eso iba con la palabra. En el camino hay caídas, ¿cierto? Pero en las caídas, en la caída de una persona, ¿qué puede suceder? Se puede quedar ahí y todo se acaba, ¿cierto? Pero aquí, hermanos, en el verso 24 hay una promesa. En el verso 24, 37, más bien, sí, en el Salmo 37, aquí lo estábamos leyendo. 37, 23 en adelante. Hay una promesa y es que Dios sustenta a esa persona si se cae. Él le da la mano para que se levante, porque el título de esta reflexión es una promesa de sustento. Te promete que sustentarte, te promete ayudarte, te promete surtirte, proveerte cuando te falten la fuerza, proveerte cuando te falte la unción, cuando te falte temor, darte una provisión de fortaleza, de gozo, una provisión de esperanza. Hermano, usted que escucha la palabra en esta hora, una provisión de esperanza que tú la necesitas en todo momento. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado. Puede ser un joven, puede ser un anciano, un servidor, una persona empezando el evangelio, pero cuando cayere, la promesa dice, no quedará postrado. No, él no se va a quedar ahí. No te vas a quedar en esa situación que estás viviendo, hermano. Usted que está escuchando la palabra.
No te vas a quedar en la escasez que estás viviendo. No te vas a quedar en el quebranto de salud. No te vas a quedar en los problemas que estás viviendo, quizás donde trabajas. No te vas a quedar sumergido en esos abismos. No te vas a quedar en una cisterna de profundidad. No te vas a quedar en una cavidad, no. Hay un Dios que promete darle la mano cuando en este camino te toque enfrentar batallas difíciles. Pero en las batallas Dios ha prometido estar con nosotros. Los hombres que Dios llamó, cuando enfrentaron batalla, Dios los llenó con su Espíritu Santo. Dios les dio valor. Hermano, a los hombres que Dios llamó en las batallas más duras, les dio una salida, hizo milagro, hizo maravilla, pero cumplió la palabra. A Jeremías un día, en el camino que el Señor lo llamó, en el camino de profecía, en ese ministerio de profecía, él le tocó sufrir muchas cosas. Lo llevaron a una cisterna por allá, vieja, una cisterna donde lo echaron con lodo, de todo. Pero hermano, parecía que todo se había perdido. Parecía que no había esperanza, ¿cierto? A veces a nosotros nos pasa así. A veces uno se alegra cuando vive momentos difíciles, en el sentido de que es para algo, en el sentido de que Dios tiene un propósito, en el sentido de que nos quiere fortalecer, nos quiere enseñar por su palabra, que todo no está hecho, que no eres el superhéroe de la fe, que también tiene falencia, que también necesitas irte a unos abismos para ver la gloria de Dios, que también Él permite que falles, para que lo busques, para que te acerque, para que busques su perdón, para que busques ser renovado, para que busques ser limpio por su palabra. Que a veces te sientes vacío, claro, para que entiendas que tu vida necesita una promesa grande que llena todo. Que tu vida necesita una presencia de Espíritu Santo que llena toda tu vida. Bendito sea el nombre de Jesús. Es la prueba su camino, dice, pero también en el camino si se cae, Él sostiene su mano. Él sostiene su mano. Que se cae, pero Él te sostiene para levantarte. Dice la palabra de Dios en Corintios, dice el apóstol Pablo, no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea de parte de Dios, porque Dios mismo que la permite, que permite las pruebas, Él también dará la salida. Él dará la solución. Bendito sea el nombre de Jesús. Si Moisés un día Dios lo llamó y dice que salió de Egipto, pero se sostuvo como viendo al invisible. Se sostuvo como viendo al invisible. En eso se sostuvo. En eso está el sustento de nosotros. En que hay una palabra, en que hay una promesa que nos va a dar fuerza, que nos va a socorrer, que nos va a abrazar en el frío de la prueba, que nos va a abrazar en el frío del desánimo, en el frío de la tristeza, en el frío de la horrible soledad, de las tinieblas, donde se acaban las fuerzas del cristiano a veces, donde se agotan más bien, no se acaban, se agotan. No dejes que se acabe, pues tampoco queremos que se agote, pero a veces pasa. Pero el Señor no pasa, el Señor está ahí con nosotros. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea su nombre. La Biblia dice que el pueblo anduvo por el desierto 40 años, pero el Señor lo sostuvo. No dejó que los vestidos se pusieran viejos, tampoco que se le hincharan los pies, que estuvo ahí esa promesa. Bendito sea el nombre de Jesús. A veces pasas desierto, pero vas al desierto no porque quieres. Vas al desierto porque Dios te lleva. Si Dios te lleva, no te deja solo en el desierto y Él se va. Él no se devuelve. Él se queda contigo ahí. Hermano, Dios se queda contigo en lo que estás viviendo. Se queda en ese momento. ¿O cuál momento? En esos meses que llevas sufriendo. En esos meses que llevas preocupado. En esos meses que llevas esperando algo. Ese tiempo que llevas
que no se ha abierto una puerta, pero hay un Dios que abre puertas, hermano. Hay un Dios que abre puertas. Tú lo que necesitas es ser fiel al Señor, ser fiel con Él, ser fiel, porque Dios sabe lo que va a hacer con tu vida. No importa el momento que estás viviendo. Me estás escuchando, ¿cierto? Estás escuchando una palabra. Más que escuchar a este servidor, escuchas una palabra. Una palabra que yo no tenía, que Dios me dio para que compartiera contigo en esta mañana. Un día Elías se tiró, un día Elías se cansó, un día ese Elías había emprendido un camino de la mano de Dios, pero él quizás perdió la fuerza y dijo, no voy más. Pero el Señor le mandó un ángel, le mandó una fortaleza. Un día le habló y le dijo, come, susténtate, come, renuévate otra vez, renuévate, porque largo camino te resta. Parecía no levantarse, parecía no levantar cabeza. Hay cristianos que parecen no levantar cabeza espiritual. Hay servidores que a veces no levantan cabeza espiritual. Pero hermano, en esta mañana hay un Dios que sustenta. ¿De dónde había torta? ¿De dónde había agua si no había nada? Si había un verano grande, si había desierto, si había soledad, si había escasez. ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde había una torta? Pero el Señor, Él crea lo que no hay. Él hace que exista lo que no existe. Él abre caminos donde no hay camino, para que Él se levantara y pudiera llegar. Porque Él se levantó y se sustentó. Tuvo fuerzas para llegar hasta Oreb, el monte de Dios. Quizás Dios no quiere que te quedes donde estás solamente. Yo pudiera estar contento aquí. Y he sido un servidor en la iglesia aquí, en Carvajal, en Bogotá, en la costa, donde he estado, ¿cierto? Pero si Dios quiere que llegue más lejos, pues Él es el que manda. Él es el que decide. Él toma la vida de uno, así como la toma el alfarero. Él quebranta, desbarata. Él te puede hacer de nuevo a ti, ¿por qué no? Lo que tú crees que no sirve de ti, que no es útil para Dios. Pues si te pones en las manos, Él te sustenta, Él te renueva. Y Él hace contigo lo que Él quiere hacer. Hermanos, en esta mañana, esta es la reflexión que tengo para usted con la dirección de Dios. Una promesa de sustento. Una promesa que te da mucha fortaleza, mucha fuerza espiritual en este camino, donde Dios nos lleva, donde Dios te lleva, donde Dios lleva a la iglesia. Pero Dios quiere llevar a la iglesia en medio de las batallas, darle triunfo. Porque hay gente que se muere en la batalla. Cristianos que mueren en la batalla. Pero hay cristianos que dan la pelea en la batalla y no se rinden. No, saben que Dios los puede proveer de armas que no existen. ¿Escuchó bien esta palabra? Lo puede proveer de una arma que no ves para seguir adelante. Solo aférrate de la promesa del Espíritu Santo. Dios les bendiga, mis hermanos, en esta mañana. Amén, hermano Tomasito, muchas gracias, hermano.